¿Cómo pensar con la mente de Cristo? Yo puedo ser cristiano, yo puedo tener la mente de Cristo. Todo cristiano, dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, que tenemos la mente de Cristo. Mas, sin embargo, no pensar con la mente de Cristo, sino pensar con la mente del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es por esto que a través de la enseñanza de la palabra, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la luz que la palabra de Dios nos entrega, nosotros recibimos el consejo, la visión, la guianza y la dirección del Espíritu de Dios y nosotros empezar a pensar con la mente de Cristo. ¿Sabía usted que hay cualquier cantidad de personas, sin caer en señalamientos, que aún predicamos la palabra de Dios a multitudes, pero no pensamos con la mente de Cristo? ¿Cómo hace usted para pensar con la mente de Cristo? Primero, se refleja en la palabra de Dios. Si una persona no conoce, si una persona no lee, no estudia y no le interesa la palabra de Dios, esa persona jamás podrá pensar con la mente de Cristo, porque la mente de Cristo está tipificada, plasmada, señalada y en su esencia en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos direcciona, la que nos guía, nos orienta y nos lleva a pensar con la mente de Cristo. Más de una vez hemos tenido, y este servidor ha rectificado algunas actitudes negativas y me he puesto a pensar, no, yo no tengo por qué actuar así. Señor, perdóname, me estoy equivocando. Somos entonces llevados a la reflexión es a través de la palabra. ¿Qué dice la palabra? En todo lo que nosotros hagamos, pensemos, o nuestras actitudes, nuestros deseos, tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros no sentimos ese deseo de estudiar la palabra de Dios, ese deseo de capacitarnos en la palabra de Dios, ese deseo de crecer en la palabra de Dios, nosotros no estamos pensando con la mente de Cristo, ya que el mismo Cristo nos dejó escrito: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna y porque ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando una persona está divorciada del estudio de la palabra de Dios, no está pensando con la mente de Cristo. Cuando una persona primero piensa en el dinero, oye, pero es que ven acá, eso me va a costar esto, y no mira, no valora lo que le va a traer el estudio de la palabra de Dios, quiere decir que ella no está pensando con la mente de Cristo. Podemos estar dentro de la iglesia, entre comillas, desarrollando un ministerio, sea de la intercesión, sea con los jóvenes, sea con los caballeros, las damas, los niños, en la música, en lo que sea. Pero somos llamados a pensar, a hablar y a tener actitudes con la mente de Cristo. Es decir, si lo que usted hace, si lo que yo hago, si lo que aquel hace no está dentro del marco de la palabra de Dios, no lo estamos haciendo entonces con la mente de Cristo. Porque es que la mente de Cristo está enmarcada dentro de esta palabra. Y es esta palabra la que nos enseña a nosotros si lo que estamos haciendo es con la mente de Cristo.
Maravilloso. Lluvias de bendiciones, entonces, para tu vida, tu familia, tu ministerio. Acuérdate que ya están abiertas las inscripciones. Hoy 1 de diciembre del año 2022 es el momento de empezar. Ya se abrieron, estamos inscribiendo a los diferentes hermanos y hermanas que ya están interesados en capacitarnos, en prepararnos, en crecer y en estudiar para poder nosotros entender la mente de Cristo. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros. Lluvias de bendiciones.